Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de AgroPodcast. Información de calidad para gente en acción. En el capítulo de hoy les presentamos un nuevo panorama de información sobre la coyuntura del sector agroindustrial. Analizamos con dirigentes de la Mesa de Enlace del Campo y con especialistas en el mercado de ganados y carnes las últimas medidas anunciadas por Milei en el marco de la rural y su efecto en el sector agroindustrial. Además, profundizamos sobre las preocupaciones de los productores respecto del riesgo de la chicharrita en una nueva campaña de maíz. Estás escuchando AgroPodcast. Del 18 al 28 de julio llega Expo Rural, donde el campo es mucho más que campo. Vení a sorprenderte con los animales, la maquinaria, los stands, la aventura 4x4 y a disfrutar de shows, comidas regionales, del tambo y del nuevo espacio de campo para los más chicos. Entradas con descuento y pack familiar en laruralticket.com.ar. Del 18 al 28 de julio te esperamos en Expo Rural. Nuevas soluciones para una agricultura más sustentable. Solmix suma la tecnología Armour, un inhibidor temporal de la nitrificación que deja el nitrógeno disponible por más tiempo. Mayor eficiencia con menor impacto ambiental. Así es el nuevo Solmix EcoPower de Bunge. Estamos mejorando la productividad agrícola mundial y también mejorando la biodiversidad. Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos camino a una mejor administración de recursos y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible. En Corteva, estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores, para nuestros consumidores y para nuestro planeta. Estamos presentes siempre. Corteva, sigamos creciendo. Bueno, para comenzar este nuevo episodio de AgroPodcast ya estamos en conversación con Elvio Laucirica, presidente de Coninagro, una de las 4 entidades que conforman la Mesa de Enlace del Campo. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Bueno, Elvio, ¿cómo estás evaluando las últimas medidas que anunció Milei en la rural? Bueno, en realidad muchas de todas estas medidas habían sido adelantadas por el ministro y las confirmó el presidente. Y las tomamos con entusiasmo, con esperanza, porque vemos que se confirma una política buscando la liberación de los mercados, desregular la economía, ampliar los mercados de exportación. Y por el otro lado, bueno, hubo unos anuncios muy importantes del presidente en cuanto a sacar los derechos de exportación a la categoría E de vacas y por el otro lado también una reducción de un 25% en los derechos de exportación para otras categorías de carnes congeladas. Así que vemos auspicioso estos anuncios porque los necesitamos, ya que el productor está en este momento, en momentos decisivos para el inicio de la campaña, y esto hace que tengamos un panorama mucho más claro del porvenir que nos espera. Por más que esto sea ganadería y que estemos hablando de la campaña agrícola, ¿esto genera cierta confianza también para el productor? Bueno, claro, yo te hablo un poco como productor mixto y donde los beneficios son tomados, pero bueno, desde Coninagro vamos a seguir, sí, tenés razón, vamos a seguir insistiendo en que algunos de todos estos beneficios también lleguen a los chacareros. Y, por ejemplo, hemos sido muy insistentes con el ministro Caputo el otro día cuando nos reunimos y le pedimos incentivos para la producción, porque es inminente ya la siembra de la gruesa, y queríamos tener justamente algún incentivo. Por ejemplo, algún incentivo a las inversiones. Esto hace que podamos producir con mucha más tecnología, podamos producir con mucho más entusiasmo y seguramente que eso va a significar mayores producciones, mayores ingresos de divisas para el país y, por supuesto, mayor generación de trabajo genuino. Y movilizar las economías en los pueblos, posibilitar el desarrollo económico y salir de este pozo que estamos hoy. ¿Y a qué te referís cuando hablas de incentivos? ¿La posibilidad de financiamiento a tasas razonables? ¿Algún tipo de incentivo que tenga que ver con
con un dinero que dé el Estado no reembolsable. ¿De qué estás hablando en ese sentido? Sí, es muy cierto lo que vos planteás. Hay posibilidades en los bancos de acceder a créditos con tasas accesibles y por el otro lado también lo que estamos pidiendo es alguna señal clara en cuanto a cuáles van a ser las políticas a futuro. Nos han dicho que van a sacar el impuesto país en septiembre, que van a fin de año termina parte del impuesto país en septiembre y el resto a fin de año. Y esto también le sirve al chacarero productor agrícola. Y obviamente que en esto también seguimos insistiendo con algún programa de incentivo a la producción, con esta amortización acelerada que ha propuesto el gobierno para la compra de reproductores. En el caso de los bovinos, también le podemos pedir que en esto incorpore a la agricultura y podamos tener en esto una amortización acelerada de las inversiones que podamos hacer en agricultura. ¿Y qué expectativas tienen de cara a la nueva campaña gruesa, a la siembra de maíz, de soja, de girasol también? ¿Esperan que también el gobierno pueda llegar a sacar el cepo al dólar, que se unifique el tipo de cambio? ¿Esto lo ven como algo probable? Bueno, acá hay que diferenciar, una cosa son las producciones como la soja, que se exporta prácticamente el 80, el 90% de toda la producción, y esto hace que sea muy, muy importante ahí el efecto que generan la brecha cambiaria y tipo de dólar. Entonces necesitamos un dólar único, unificado, para estas producciones. Y en el caso de las economías regionales, son muy dependientes del consumo interno porque solamente se exportan un 20, 30%, y en ellas lo que necesitamos es que la inflación nos dé una tregua y que realmente pueda el gobierno bajar la inflación como viene trabajando y haciéndolo. El gobierno nos ha prometido que no bien consiga consolidar el equilibrio fiscal, va a buscar una moneda competitiva para el sector a través de disminución en los impuestos. Así que las propuestas son alicientes y esperamos que seguramente las podamos conseguir para esta campaña. Por lo que me decís, Elvio, el gobierno entonces apuesta más a una baja de impuestos para el sector que a una unificación cambiaria o a una baja o achicamiento de la brecha entre el dólar oficial y los distintos dólares de la Argentina. En esto fue muy claro el presidente y en su momento el ministro que tienen que poner en caja el equilibrio fiscal y en base a eso seguramente que va a haber estas rebajas en los impuestos. Nosotros tenemos prácticamente, y esto es reconocido por el gobierno, y así lo comprobó incluso en palabras del propio presidente, que prácticamente en algunos productos tenemos el 70% de carga impositiva. Y esto limita muchísimo las posibilidades de invertir y seguir produciendo. En cuanto a la brecha cambiaria, dio alguna fecha. En realidad nosotros, cuando hablan de la brecha cambiaria y hablan de bajar las retenciones, nosotros les decimos, lo primero que le decimos, ¿cuándo? Y ellos dicen, no queremos hablar de una fecha, pero sí les damos una meta que nos hemos propuesto. El día que consolidemos el equilibrio fiscal, vamos a empezar a bajar los impuestos. Elvio, ¿sigue la preocupación por parte de los productores y ustedes como dirigentes centrales del campo argentino ante la posibilidad de que se repita el desastre que fue la plaga de la chicharrita y que afectó muchísimo a la producción de maíz y principalmente a las provincias del norte, pero también que atacó a aquellos maíces en la pampa húmeda? Sí, seguramente hay una gran preocupación. Yo estuve justamente visitando algunas cooperativas en Santa Fe y Chaco y están muy preocupados por este tema. Esto seguramente que va a afectar, va a incidir en la siembra de maíz, en la superficie de siembra de maíz, aunque tenemos una cosa a favor, si bien el INTA está haciendo unas investigaciones al respecto y todavía no tenemos muchas más precisiones, pero tenemos algo a favor, que la chicharrita es muy sensible
responderle a las heladas, y estas heladas que han tenido este ciclo de frío que hubo hace aproximadamente 15, 20 días, es realmente auspicioso para el tema de la chicharrita. Pero es una preocupación, sí, sin ninguna duda es una preocupación. ¿Crees que muchos productores van a decir, bueno, este año no hago maíz, no me la juego a perder dinero y hago más soja? Pues, ¿puede darse esa ecuación? Puede darse esa ecuación. A ver, en esto influyen mucho el esquema productivo que tenga el productor en general. Muchas veces los productores estamos obligados a hacer maíz y por ahí lo podemos hacer en mayor proporción, en menor proporción, pero siempre algo iremos a sembrar. Y bueno, y hay zonas que por ahí no han sido tan afectadas por la chicharrita y seguramente que tengan la posibilidad de equiparar aquellas zonas que no aumenten la superficie de siembra o siembren otros granos. ¿Y cómo se prepara el productor, teniendo en cuenta el presente escenario? Precios de los granos cada vez más bajos, vienen destrozándose prácticamente en Chicago, el mercado de referencia a nivel mundial en Estados Unidos, costos en dólares altos y obviamente lo que ya sabemos, ¿no? La fuerte presión fiscal. ¿Qué estrategias puede llevar adelante el productor para encarar esta tormenta perfecta? Bueno, el productor de por sí tiene una tenacidad que es envidiable y yo te digo que como productor agropecuario, ganadero y de chacra, seguramente que cuando nos dé tengamos la humedad necesaria y el almanaque nos esté indicando, porque son ciclos biológicos los que tenemos, vamos a salir a sembrar. Y lo haremos con más dedicación o menos dedicación de acuerdo a las perspectivas que veamos a futuro para nuestras explotaciones. Pero en este sentido el productor siempre ha tenido esta actitud porque de él dependen también las familias de su personal, a los cuales también necesitan de trabajar y uno no puede dejar en ese sentido de hacerlo. La intensidad es muchas veces lo que define una muy buena cosecha de otra. Mirá, te doy un ejemplo. El trigo tuvo una rebaja en los aranceles a los fertilizantes, que no fue demasiado importante, pero significó un aliciente a la siembra de trigo, más unos pesos que había mejorado el precio del trigo, que es cierto que después bajó, pero muchos productores tomaron posiciones en el mercado a término y van a seguir teniendo esos muy buenos precios. Y fíjate cómo son las cosas. Hoy hay sembrado 400.000 hectáreas más de trigo que el año pasado, prácticamente un 7%. Y en el sudeste de la provincia de Buenos Aires todavía no terminamos de sembrar trigo, porque tenemos todavía el almanaque nos permite. Y ahí se siembra prácticamente un 15% de la superficie. Con esto, ¿qué te quiero decir? El productor, cuando tiene posibilidades y tiene climáticas y tiene buenas medidas que lo acompañen, pone todo el esfuerzo y el empeño para llevar adelante su explotación. Elvio, gracias por esta nota con nosotros aquí en Agropodcast. Gracias a ustedes, hasta siempre. Ahí pasaba entonces Elvio Laucerica, presidente de Coninagro. Estás escuchando Agropodcast. Bueno, ahora hablamos con José Colombato, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas. ¿Qué análisis haces de las medidas que anunció Milei en la rural? Las medidas son obviamente positivas para el sector agropecuario, sobre todo más para la ganadería, donde con el tema de la vaca que va a China, ya en estos momentos se está viendo una mejoría de los precios, y más en este año que ha venido bastante complejo, sobre todo en mi zona. Yo estoy acá en el litoral, y fue un invierno muy, muy duro, donde no hay mucha escasez de agua. Esa vaca siempre se mandaba un verdeo, se le daba después que se hacía el tacto o el boqueo en el momento, en abril más o menos, que es cuando uno ya hace el diagnóstico de preñez y boquea la vaca para sacar la vaca cut, la vaca que está criando un limo ternero. Siempre son bienvenidos esos verdeos, y bueno, hoy en toda la provincia de Entre Ríos, me refiero, donde yo estoy, se nota una merma en el forraje, y bueno, eso trae también aparejado que el animal no se pueda terminar. Algunos lo han soltado a campo natural, a las vacas, y bueno,
creo que estas medidas obviamente que hay que acompañarlo con un engorde, que se están esperando alguna lluvia este fin de semana, pero creo que eso ayuda un poco más a que se dinamice ese tipo de categoría. ¿Pensás que con esta medida que anunció el presidente Milei empieza a mostrar un poquito que el campo está dentro de la agenda del gobierno o no? Sí, Darío, yo entiendo que el presidente siempre le ha dado lugar al campo, sin duda en cada discurso, incluso hizo la campaña, o sea, el campo lo apoyó en forma unánime, pero por ahí desde nuestra entidad nosotros, más allá de las palabras que obviamente son bien recibidas, por ahí necesitamos un poquito más de todo lo que se dice en la teoría, se lleva un poquito más a la práctica, y acá ya me voy un poco a lo que es derecho de exportación, donde declara una bandera que la venimos siempre sosteniendo, que estamos convencidos que la retención es el impuesto más trágico en la producción tanto ganadera, porque hablar de derecho de exportación, más allá de lo que son los granos, que es donde más por ahí la opinión pública lo entiende, pero no te olvides que las economías regionales, bueno, la carne, como estamos hablando, que ha sido una buena medida en ese tipo de categoría, obviamente impacta, y nosotros, bueno, siempre estamos peleando, luchando, y no perdemos la ilusión. Este gobierno dentro de poco tiempo, si arregla como viene arreglando la macro, podemos salir del cepo, podamos tener reuniones como para ir pensando en una baja gradual. Entendemos que eliminarla de golpe es imposible por sentido común, pero pensamos que en algún momento Argentina o los productores agropecuarios pueden parecerse a los productores vecinos como Uruguay, Brasil, donde, sobre todo Uruguay, que yo estoy cerca al lado, no tienen retenciones a la producción, y bueno, eso generaría un efecto muy positivo y un derrame, sobre todo para los pueblos del interior, que sabemos que el campo es el sostén de muchos pueblos, como te decía, del interior, y bueno, entendemos que una vez que eso se empieza a trabajar, quizás lo que se dice en la teoría, como dice nuestro presidente que está en contra, o todos los miembros de su gabinete, o más que nada los funcionarios de agricultura, entienden que es por ahí, pero bueno, por ahí más adelante necesitamos un poquito más de señales más concretas, pero bueno, esto que se anunció en Palermo, obviamente, tengo que decirlo, son muy importantes para la ganadería sobre todo. Y ahora, José, ustedes vienen sacando desde CRAC comunicados bastante duros con el gobierno, incluso horas antes del anuncio de Milei en la rural, sacaron un comunicado diciendo que los tiempos del gobierno no son los mismos tiempos que tiene el campo. ¿Crees que hay una relación tensa con el gobierno de alguna de las entidades, no así con la rural, que se ve que hay una buena relación de Pino con Milei y que esto pareciera tener un trato preferencial o diferencial que con el resto de las entidades que conforman la mesa de enlace? ¿Coincidís con eso? Nosotros estamos para no poner piedras al gobierno, es más, nosotros apoyamos desde un primer momento la ley de bases, queremos ayudar, incluso llevamos propuestas, pero bueno, hay momentos que nosotros representamos productores, y esto que te decía anteriormente es lo que hoy está pasando. Hoy el gasoil está teniendo un impacto fuerte, toda la semana hay un incremento importante, y eso atrae aparejado una merma a la rentabilidad del campo, porque sabemos que el gasoil es el insumo más importante, pero también nosotros representamos productores y decimos desde el lugar nuestro que más que nada ese comunicado fue a decirle: esperemos que el gobierno vaya camino a la merma de la retención a lo largo del mandato de él, que lo que prometió en campaña lo termine cumpliendo. Pero bueno, después lo que hacen las otras entidades, yo por ahí no quiero abrir un debate, entiendo que tendrán sus motivos. Nosotros lo único que hacemos es tratar de representar lo mejor posible a los productores, y no queremos representar a ningún gobierno. Lo que queremos es llevar la voz del productor agropecuario a lo largo del ancho país, como es CRAC, que es la entidad más federal, más representativa, y nosotros lo que hacemos es recoger lo que nos dicen nuestras bases para poder comunicárselo al gobierno.
¿Y qué otras medidas necesitan, a su criterio, los productores para poder salir adelante, seguir desarrollándose en un contexto de escenario complicado, ¿no? Con baja de precios internacionales, alta presión fiscal, el clima que tampoco no acompaña y obviamente lo que sabemos, ¿no? Las plagas, como el caso de la chicharrita, que fueron bastante nocivas en la última campaña de maíz? Sí, bueno, más que nada lo que buscamos es un único diferencial de cambio. Creo que hoy es lo que más pide el productor, tener una previsibilidad, un horizonte. Y bueno, creo que si el gobierno sigue en este camino, con el tema de ir camino a salir del cepo, eso ayudaría un montón y generaría un poco más de confianza. No es que no la tenemos en este gobierno, porque entendemos que lo que dijo el presidente en la rural, a mí en lo personal y a mi entidad, nos pareció bueno, porque dio una buena señal. Pero como te decía al principio de la nota, necesitamos que vayamos camino a eso, y nosotros de hecho estamos también trabajando para poder aportar, para poder acompañar, pero en ese camino, bueno, habrá alguna disonancia que es parte del trabajo gremial, cuando vemos que podemos ir por otro camino, siempre tratando de que este gobierno le vaya bien. Lo que sí está claro que ningún productor, la mayoría entiende que el kirchnerismo fue una tragedia y no queremos volver a eso. Por eso también entendemos que este gobierno tiene mucho de lo que dice, de lo que venimos peleando hace años, pero bueno, a veces el productor siente de que en el gobierno kirchnerista nos esquilmaban, en el macrismo, o cuando fue presidente Macri, seguimos aportando, y ahora hay que esperar. No digo que la paciencia se ha agotado para nada, pero bueno, siempre es como que nos dejan para lo último, y ahí está un poco la disonancia que hay en muchos productores con respecto a las políticas sobre el sector, pero creo que todavía hay un margen enorme para poder acompañar y tener paciencia. Ahí pasaba entonces José Colombato, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, una de las 4 entidades que conforman la mesa de enlace. Estás escuchando Agropodcast. Charlamos ahora con Víctor Tonelli, analista del mercado de ganados y carnes. Hola Víctor, ¿cómo estás? Gracias por esta nota. Al contrario, Darío, un placer. Bueno, ¿cómo evalúas las últimas medidas del gobierno que anunció Milei en la rural para la ganadería y particularmente para la exportación de carnes? Mira, yo te diría, en principio me sorprendió favorablemente, superó mis expectativas, porque las expectativas eran un poco bajas. Se decía que no iba a haber anuncios y terminó con un anuncio muy importante, digamos, la reducción del 100% de las reducciones para las exportaciones de carne de vaca de todas las categorías, que eso es un monto muy importante. Pensá que la vaca hoy participa casi en el 50% del valor de las exportaciones de carne vacuna, más en volumen, pero en el valor más o menos por ahí, con lo cual bajar de 9 a 0, ya no más de ahí para todas las exportaciones, el impacto es casi de la mitad. Después un 25% también en la reducción de la tasa de retenciones para las otras categorías de exportación de carne vacuna, también para cerdos y para pollos, y otra serie de anuncios que te diría van en la línea correcta de lo que estábamos esperando. Para mí fueron anuncios que en un primer momento no me habían quedado tan claros, pero a medida que leí después la comunicación escrita y fuimos evaluando con otros colegas el impacto, la verdad que es realmente importante. Y justamente, ¿qué impacto esperás que esto tenga? ¿Va a ser inmediato? ¿Va a ser en el transcurso de este año? ¿Cómo lo ves? No, es inmediato. Ya la vaca, fíjate cómo subió casi 300 pesos en 3 semanas. Destino exportación y China ha tenido una suba muy importante. También movió el precio del novillo, de modo tal que ya el exportador, que tiene 180 días para liquidar, ya lo toma a cuenta, digamos. Y Víctor, ¿y esto puede llegar a incentivar la inversión por parte de los productores ganaderos? Mirá, hay varios otros temas que suman mucho, que obviamente los anunció como temas que iban a salir. Eso sí, no dijo fecha, pero estimo que serán, espero yo, en los próximos meses, que tiene que ver con la amortización acelerada de bienes de capital, que es un tema muy importante, muy pedido, muy anhelado.
El otro, la amortización también acelerada de la compra de toros. El toro vos lo amortizabas en 5 años y ahora no sé en cuánto, pero a lo mejor en 1 o 2 años ya lo amortizaste y eso es mucha plata en términos financieros, ¿no? Porque de una manera vas deduciendo el 20% del importe por año y en el otro tal vez en 1 año o 2 ya dedujiste todo el impacto del 35% de ganancias en el primero o segundo año, según como salga. También hay un anuncio muy importante para inversión en equipos de riego, en desgravaciones de retenciones o de costos impositivos para las exportaciones de zonas marginales con equipos de riego. En fin, hay muchas noticias, fueron muchas realmente, y te diría, superó las expectativas. Además te dan aliciente pensando que el gobierno está dando la nota precisa para efectivamente aliviar de la carga impositiva al campo, ¿no? ¿Crees que comprendió el gobierno que la actividad ganadera, por ejemplo, que es una actividad de largo plazo, necesita certidumbre para que el negocio funcione? Mira, yo creo que sí, Darío. Ya la primera señal la dio a los pocos días de haber asumido cuando quitó todo tipo de restricciones y prohibiciones a las exportaciones. Eso de por sí ya dio un incentivo muy grande y sobre todo generó una expectativa muy positiva en el mediano y largo plazo para la ganadería. Esto de ahora confirma en la línea en que está y claramente hay una decisión de acompañar el desarrollo ganadero, sobre todo teniendo en cuenta las oportunidades que la carne vacuna, más que ninguna otra, tiene en el mercado de exportación. ¿Y qué pensás sobre lo que dijo la industria en las últimas semanas respecto de esta noticia, de estas medidas del gobierno, que liberar la retención para la exportación de vaca puede ser un boomerang, puede ser una medida que sea contraproducente? ¿Coincidís con esto o estás lejos de ese análisis? No, estoy lejos de ese análisis. No quiero generar nuevos enemigos, pero la verdad es que no me parece atinada el comentario. Por supuesto, digamos, podrían haber dicho se restringe o se baja el 50% de todas las retenciones y hubiera sido mucho más fácil el cálculo, pero la verdad no hay mucho que pensar cuando en realidad hay registro de todas las categorías que se faenan, de los kilos que se faenan, y del manejo y los programas de postada y destino de todas las carnes. La verdad que además me parece casi fuera de contexto que lo hayan mencionado haciendo alusión de que hubiera habido maniobras fraudulentas de parte de otros, entre comillas, operadores, cuando el ABC, que lo dijo, maneja el 80 o 90% de las exportaciones. Sí, llamó la atención lo que dijo el presidente del ABC. Sí, a mí me llamó la atención y me dio más al lugar a bajar expectativas de valores para las categorías de exportación que otra cosa. Pero bueno, es una opinión personal. Más allá de estas medidas que vos reconocés que son positivas y que incluso te sorprendieron para bien, ¿qué otras medidas necesita la actividad ganadera para poder seguir creciendo y para explotar, como lo hicieron otros países de la región, obviamente salvando las distancias, ¿no? Pero Brasil, Paraguay y Uruguay son ejemplos claros? La que todo el mundo reclama, que es que se reduzca la brecha cambiaria, digamos, ¿no? Ahí tenemos siempre un temazo que es muy perjudicial a cualquier exportador y a cualquier empresa en términos de competitividad. Si vos tenés un nivel de dólar, no sé, de 1.350 o de 1.400 pesos y lo que te terminan entregando, bueno, ahora con el ajuste de retenciones se parece a 1.000, seguís teniendo una brecha muy grande. Es entendible que el gobierno anuncia y lo dice reiteradamente que lo va a quitar ni bien pueda y está arreglando la macro, por eso tampoco uno se pone tan ansioso y exigente, pero claramente es un tema que tarde o temprano tiene que llegar para dar competitividad. Y la segunda, definitivamente, tal vez la más crucial, es que Argentina tiene que salir al mundo a abrir mercados y sobre todo a renegociar costos de aranceles y cuotas de ingreso a los países más importantes, porque hoy te anuncian que podés tener ingreso con el producto a nuevos mercados, pero resulta que el nivel de aranceles que pagamos respecto de otros competidores es increíblemente alto. ¿Qué mercados, por ejemplo? Los Japón y Corea, que todo el mundo sueña, y yo también, en poder ingresar. Hoy, para poder ingresar, tenés que pagar entre 38% Corea y 40%.
arancel sobre valor producto, costo y flete puesto en puerto de estos destinos, cuando, por ejemplo, Estados Unidos el año que viene, en 2025, va a pagar 0, y Australia en el 2028 paga 0. Entonces, 40 contra 0, por más que ingrese, realmente es muy difícil competir. ¿Y qué falla ahí? ¿Hay una falencia por parte de la diplomacia argentina? No, yo no diría falencia. Estuvimos 20 años afuera del mundo, Darío, y eso se paga. La reticencia o la negligencia, para ser más preciso, de los gobiernos kirchneristas fue horrenda en términos de negociaciones internacionales, porque lo único que pretendían era el sentido populista de que haya carne barata para el pueblo, y para eso lo primero que hicieron cerraron todas las posibilidades de competitividad exportadora. Y eso se paga, porque además estas cuestiones no es una decisión de que ahora la canciller Mondino, con toda su buena voluntad, vaya, se reúna y ya te abrieron. Lleva tiempo, hay que generar confianza, hay que generar otro tipo de compensaciones, porque para que te den algo tenés que estar dispuesto a dar. Y estas cosas llevan tiempo. Entonces yo digo, para mí eso es lo más urgente, porque además, aunque haya buena voluntad y ganas de hacer, no es que haces un viaje y ya lo dejaste abierto. Y ahora, ya hablamos de exportaciones. Vos recién mencionabas, el tema del mercado local y las medidas populistas que llevó adelante el kirchnerismo y que fueron tan dañinas, no solo para la exportación, sino para la ganadería en su conjunto. Esto generó desinversión, se perdieron, más allá de la sequía, varios millones de cabezas de ganado. Pero ¿cómo estás viendo el consumo en este contexto de recesión, de pérdida de poder adquisitivo de la gente? Es clave, ¿no?, para vos el consumo, teniendo en cuenta que el porcentaje más grande se consume aquí, lo comemos los argentinos. ¿Cómo estás viendo esto? Y coincido contigo, yo creo que esto es un poco la consecuencia de estas medidas macro que en una primera instancia obviamente están impactando en el poder adquisitivo de todos nosotros, ¿no? Todos los consumidores, y hasta que no haya un rebote efectivamente y una mejora en el poder adquisitivo, yo no veo que vaya a cambiar demasiado esta tendencia que hasta la fecha nos lleva en una pérdida de casi 8 kilos por habitante por año en lo que va del año. Ahora, también es cierto que a esta caída se le ha sumado el bajísimo nivel de oferta derivado de la liquidación que tuvimos los últimos 2 años. De modo tal que si caímos 10% de la oferta y ese 10% implicó algo más de 300.000 toneladas, en este caso en particular las tuvo que absorber el mercado interno, porque la exportación liberada de todo tipo de restricción de alguna manera mantiene o creció ligeramente el volumen exportado. Eso va a cambiar en la medida en que rebote el poder adquisitivo. ¿Cuándo ocurrirá? No lo sé. Uno no sé si es por esperanza o por deseo que ocurra, pero tal vez cree que antes de fin de año esto debería empezar a ocurrir. Y a propósito de eso, ya para terminar, quería preguntarte qué expectativas tenés sobre el gobierno de Milei y si pensás que realmente el campo está dentro de la agenda del plan económico del gobierno. Sí, yo no tengo ninguna duda. Yo creo que claramente hoy, como todos los sectores de la economía, incluso a todos los ciudadanos, cada uno en sus temas, el costo que estamos pagando respecto de lo que se heredó para poder ordenar no va a llevar tiempo de recuperar, y ahí todos obviamente tendremos que poner nuestra paciencia adicional, pero me parece que este gobierno ha entendido con claridad, y el presidente lo dijo y lo reiteró varias veces el domingo, tienen en claro que el sector agropecuario en su conjunto y la bioagroindustria en su conjunto más amplio son uno de los pilares de la economía argentina y del bienestar futuro, con lo cual yo no tengo duda que la tienen clara. Ahora, ¿cuándo van a poder ir de alguna manera escalando en términos positivos en que se vaya generando la mejora? Dependerá mucho del éxito que tengan en los primeros objetivos que se fijaron, que es reducir el déficit fiscal, eliminar o bajar la inflación hasta donde sea posible y cerrar la brecha cambiaria. Estos son los temas que hay que mirar para ver cuándo nos toca a nosotros recibir en pleno todo el apoyo, ¿no? Víctor, te agradecemos mucho esta charla con Agropodcast. La seguimos la próxima, ¿eh? Gracias. Gracias a vos, Darío. Un fuerte abrazo.
Ahí pasaba Víctor Tonelli, es analista del mercado de ganados y carnes. Llegamos al final de Agropodcast, les agradecemos como siempre que nos hayan escuchado y los esperamos la semana próxima para disfrutar de un nuevo episodio. Chau, que la pasen muy bien. Escuchaste Agropodcast. Conducción, Darío Guardado. Producción, Big Tecnia, Contenidos Digitales.